Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Rodrigo Blanco, soy el gerente comercial del área de Contract Logistics Service de APL Logistics. Bueno, muchas gracias por invitarnos a este webinar. La verdad que para nosotros es bien relevante y bien interesante mirar la logística desde un punto de vista de lo que nosotros vamos a mirar ahora. Es una mirada desde el punto de vista de operador logístico, y evidentemente una mirada también desde el punto de vista profesional. Así que bueno, comenzamos. El título es ¿Cómo la logística se hace cargo de un nuevo escenario mundial? Como todos sabemos, hace 5 meses, después de la crisis social, Chile, para la gente que está visitándonos en este webinar de otros países, y me imagino que también ha sido noticia mundial, hace 5 meses nosotros tuvimos una crisis social de la cual todavía no nos parábamos y nos llegó una crisis de salud, ¿cierto? Entonces llega el coronavirus, específicamente en teoría el 16 de marzo empieza a visibilizarse. No obstante, nosotros ya teníamos noticias de Asia del 31 de diciembre del 2019, pero ya lo hicimos cuerpo un poco, ¿cierto? El 16 de marzo y llega el coronavirus a Chile con sus efectos, ¿cierto? Algunos de los efectos es que se cierran las fronteras, hay un cambio en las condiciones de trabajo, indudablemente comienza a visualizarse un teletrabajo, empiezan a cerrarse las fronteras, no sabíamos si era un blackout, si cerraban para las personas, para los bienes de primera necesidad. En ese minuto se cerraban las fronteras y no había mucha visibilidad. Hay consecuencias con el abastecimiento y aquí entramos en materia, ¿cierto? Porque la logística en ese minuto estaba un poco invisible. La logística era la persona, el ente, el operador, la cadena, como quiera llamarlo, que lleva un producto de un lado a otro, ¿cierto? Y el producto tiene mucha relevancia, mucha importancia, los costos tienen importancia, el servicio tiene que ser importante, y el operador, a veces la logística es un poco invisible. Para efectos nomás de contexto, el COVID en el mundo ha cobrado más de 450.000 vidas y ha afectado a 8,4 millones de personas que se están infectadas, solamente infectadas. Hay otro efecto. Por ejemplo, el 18 de octubre, ¿cierto?, del 2019, tenemos una crisis social. Pero el 18 de marzo el Ministerio de Economía anuncia que se cierran los centros comerciales, a excepción de farmacias, supermercados y bancos y centros médicos. Durante la crisis social, ¿qué pasó con la farmacia? ¿Qué pasó con los supermercados? Fueron quemados. 283 locales atacados, ¿cierto?, de farmacias, y 300 supermercados dañados para todo el tema del retail. Aquí hay una foto de la BBC News, ¿cierto?, que habla de saqueo, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Cierran los centros comerciales, donde se estaba parando el retail, ¿cierto? Y comienza a abrirse, o en teoría, digamos, a abrirse, básicamente, ¿cierto?, farmacias, supermercados y centros médicos. Fueron incluso vandalizados los centros médicos, ¿cierto? Entonces, hoy día, farmacias, supermercados, ¿cómo se paran? ¿Cómo abasteces? ¿Qué es lo que haces? Chuta. Entonces dice, bueno, el retail está afectado y el consumo empieza a subir. Los efectos de la economía en Chile, ¿qué ocurre acá? Básicamente el desempleo, ¿no? Los primeros efectos de la economía, del COVID para la economía, el desempleo, y golpea, ¿cierto?, a las personas, al capital humano, a nuestros trabajadores, a nuestros colaboradores, a nosotros, ¿cierto? Por lo tanto, acá habla de que la cesantía podría pasar de entre un 7 al 10 o al 15%. Contenido un despido, hay cesación de sueldos, hay bajas de sueldos, y hay amenaza a los derechos de los trabajadores, dice la gente que está en los sindicatos o que defiende en los gremios, ¿no? Efecto de la economía, en la industria, acá 1.558 empresas quebraron y 4.500 personas han presentado solicitud de quiebra por deuda. Entonces, la quiebra de empresas chilenas aumentó y sigue, ¿cierto? Acá en el lado izquierdo hay caída del cobre, hay reducción del sector agrícola,
hay reducción del sector pesquero, es decir, afecta las exportaciones. Chile es un país exportador, vive de las exportaciones y básicamente vive el 50% de las exportaciones del cobre. Entonces, incluía las empresas de retail y el sector logístico. Recordemos que quebraron muchas empresas de retail y también quebraron operadores logísticos o ligados a los servicios de logística, ¿cierto? Respecto de los efectos del COVID, nosotros aquí le estoy mostrando una foto que habla por sí sola, que está nominada, ¿cierto?, a la foto del año. Y también hay un efecto que voy a hablar más adelante, hay un efecto mascarilla también. Entonces nosotros ya comenzamos a vivir la crisis, a palpar la crisis, ¿ya? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de enfermedades, desde todos los puntos de vista nos empieza a afectar. Nos empieza a afectar un vecino, los trabajadores, nosotros, nos empezamos a enfermar, las personas que se enferman no trabajan, las personas que no tienen condiciones de trabajo tienen que salir, se exponen, se enferman. Enfermedad y pobreza, que no termina acá, no termina con la crisis del COVID. La crisis del COVID, como mostraba Luis, como mostraba mi otro compañero, no va a terminar hoy día. Estos son efectos que vienen para mucho más adelante. Entonces nosotros, ¿cómo nos hacemos cargo? ¿Estamos en crisis? Claro, estamos en crisis. ¿Qué ocurre según Einstein en una crisis? ¿Cierto? Dice que se aumenta la inventiva, comienzan los descubrimientos y comenzamos a hacer algunas estrategias. Estamos viendo la mirada bonita de la crisis, ¿cierto? Por ejemplo, la inventiva, cómo traer respiradores artificiales. Por ejemplo, era todo un tema logístico cómo traerlos, ¿cierto? Los descubrimientos. El mundo científico hoy día está trabajando en la vacuna, no uno, sino que 5 y 10 países, ¿cierto? Allá hay una carrera, también porque hay un punto de vista económico importante, ¿quién va a hacerse cargo de la vacuna, verdad? Y la estrategia, cómo vivir en el modo COVID. Como presentaron anteriores mis compañeros y como ustedes me imagino también lo habrán vivido en el colegio, en la universidad, en los trabajos, en la casa, vivir en el modo COVID no termina mañana. Hay rebrotes en Pekín o en Beijing, hoy día hay rebrotes en Alemania, van a haber rebrotes y nosotros tenemos que aprender a vivir con eso. Nuestro centro de distribución, nuestras oficinas, nuestros vehículos, nuestros casinos para la gente han cambiado. Entonces nosotros hoy día hay una forma de vivir. ¿Cómo nos hacemos cargo de esto? Una de las formas de hacernos cargo es cambiar el escenario. Nosotros el 18 de octubre hablamos de la primera línea, no voy a hacer juicios de la primera línea, hay una foto de la primera línea, ¿cierto? 18 de octubre, crisis social, se habla de la primera línea. Yo identifico acá que el 18 de mayo hay una segunda primera línea y comenzamos a hablar que a juicio nuestro, nosotros también somos de la primera línea de la logística. Nuestros trabajadores también se infectan cuando van a trabajar. Nosotros también nos exponemos cuando vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque nos hacemos cargo de la logística, en este caso, del país. ¿Por qué? Porque alguien tiene que hacerse cargo de la medicina, de la logística, de los bancos. Hay que seguir produciendo, hay que mejorar a las personas, hay que tratar a las personas. Entonces hoy día, el 18 de mayo, yo grafico ahí como un cambio de mirada, una primera línea. Y el 18 de junio, lamentablemente, hay una primera línea que no parte el 18 de junio, parte evidentemente mucho antes, pero comenzamos a hablar de red hospitalaria, de problemas de salud, que se enferman los médicos, que se mueren los médicos. Entonces también hay un cambio de escenario, un cambio de mirada, es decir, cómo nos hacemos cargo. Hay un cambio de lenguaje, hay un cambio evidentemente de escenario. ¿Chile cambió? Sí, pues. El mundo cambió. Entonces, lamentablemente, nosotros no podemos mirar el mundo como lo mirábamos antes del 31 de diciembre. Y para los chilenos, antes del 18 de octubre. El mundo cambió. Entonces, a mi entender, también se empieza a visibilizar la logística desde varios puntos de vista y desde varios puntos de vista del servicio.
Muchos de nosotros tal vez no veíamos, por ejemplo, a los recolectores de basura. Pero después cuando empezaron a haber problemas de cuarentena, problemas de movilidad, problemas de servicio, los recolectores de basura pasaron a ser, que siempre han sido, esencial. Pero resulta que hoy día lo vemos, visibilizamos. Al flaco que anda en bicicleta, cuando nosotros vamos por un auto y vemos un cabro con una bicicleta, Chile no tiene, Santiago no tiene las condiciones, digamos, para que la gente ande en bicicleta, de ningún tipo, ni recreacional, ni menos profesional. O sea, un cabro hoy día muere atropellado todos los días, una persona que hace delivery. Pero pasa a ser visible. Pasamos a comprar mucho más por internet. Le perdemos un poco el miedo a decir, chuta, la tarjeta de crédito, ¿cómo lo hago? Empezamos a innovar, ¿cierto? Por el lado nuestro, nosotros empezamos a innovar en tecnología, en flexibilidad. Nosotros empezamos a incorporar políticas de equidad, ¿cierto? Hablamos de sostenibilidad. Plasticidad le llamo yo, pero reinvención, la gente se reinventa. Tú veías una persona que era un profesional X y hoy día vende vinos, vende pisco sour, afortunadamente, vende frutos secos, hay personas que hay servicios por internet, etc. Nosotros nos hacemos cargo como operadores logísticos también de las personas, de nuestros colaboradores, porque hoy día con el COVID nos dimos cuenta que las personas existían, que las personas tienen sentimientos, que las echamos de menos, que es importante abrazarse, ¿cierto? Que es importante, no sé, decir muchas cosas, que echan de menos el colegio, que echan de menos el trabajo, que el teletrabajo, que el asiento. Entonces empiezan a pasar cosas con las personas. Anterior a la crisis, hablábamos de robótica, inteligencia artificial, perfecto, pero empezamos a invisibilizar a las personas. Entonces hoy día las personas empiezan a ser visibles, los que eran invisibles. Ojo. Entonces, tal vez en nuestro centro de distribución también el pique pasó a ser en un momento invisible y hoy día se visibiliza dada la contingencia, que espero yo, francamente, la visibilidad se quede, ¿cierto? Entonces, empezamos a hablar que el mundo cambió y que nos estamos haciendo cargo de este nuevo escenario. Por ejemplo, cuando yo me refiero a la flexibilidad, hay flexibilidad en los centros de distribución más tecnificados. Claro, efectivamente, hoy día nosotros incorporamos, no sé, termómetros, se incorpora tecnología al proceso, como por ejemplo PTL, ¿cierto? Que es indudable que es mucho más productivo. Cambiaron las órdenes de los procesos, cambiaron también escenarios. ¿Ah? Hoy día nosotros hay un layout acorde al e-commerce, por ejemplo. Nosotros todos sabemos que las tiendas cerradas, los malls cerrados, la logística apretada, el e-commerce es la solución. La gente comprando por computador. Entonces el e-commerce dice, ok, ¿cómo yo modifico, cómo me flexibilizo, ¿cierto? Pasé de un centro de distribución alto, ¿cierto? Con racks para mercaderías doble selectivo, drive-in, etcétera. Paso yo a achicarme tal vez, a ganar superficie, a decir, oye, ¿cómo soy más efectivo, más rápido, mejor? Ojo, que hoy día también los productos se tienen que manejar con mucha más cuidado en términos sanitarios. Nosotros, por ejemplo, en nuestro centro de distribución hay una sirena que cada 2 horas suena y la gente va y se lava las manos. Antes la gente se lavaba las manos en el baño y hoy día nosotros incorporamos lavatorio o lavamanos dentro del centro de distribución, ¿cierto? Donde hoy día, no sé, la gente aplica con la rodilla, abre una llave y no se toca, ¿cierto? Entonces empieza a estar la señora del aseo más cerca de tu escritorio, cada 1 hora lo limpia. Empezamos a hablar del amonio cuaternario, ¿cierto? Entonces hay cambios y ahí uno tiene que ser flexible, totalmente. Porque si nosotros no manejamos la logística como antes del 16 de marzo, nos quedamos fuera del buque y tampoco somos un aporte. Si dentro de todo, digamos, la logística es un aporte, pero indudable a la economía y a la sociedad. Cambio la línea aérea. Bajaron, antes la gente, cuando usted veía, por ejemplo, la línea aérea decía, oye, mira, hoy día la gente va a viajar de pie. En Europa estaban haciendo
los espacios mucho más reducidos para que la gente viajara casi de pie, ¿cierto? Porque era el low cost. O la maletita, o viaje con una bolsa, o viaje con un lápiz. Hoy día las líneas aéreas usted ve que están extrayendo productos médicos. Se están reinventando también hoy día en esta pandemia, ¿cierto? Para decir, chuta, no me puedo quedar abajo. Tengo que aportar, soy rápido, ¿cierto? Soy seguro. Entonces, bueno, tengo que aportar también y tengo que reinventarme. Costos de espacio. Efectivamente, nosotros y la gente también que vende espacio o que provee espacio, también hay costos que tiene que mirar, variabilizar seguramente el costo y decir, bueno, aquí nosotros tenemos que variabilizar y traer los clientes y darle el servicio ¿cierto? Para el 18 de octubre, los centros de distribución o los clientes buscaban centros muy seguros dado la contingencia. Nosotros todos sabemos los incendios de los centros de distribución, los saqueos, etc. Por lo tanto, los clientes empezaron a mirar y a decir, bueno, ¿cuán seguro eres? Hoy día también hay un cambio ahí, seguimos siendo seguros, pero entre el área de safety, que siempre ha sido, está visible, ¿cierto? Pero hoy día juega un papel fundamental. Hoy día nosotros tenemos que cuidar que la gente no se enferme, que nuestros colaboradores no se enfermen, que no se enferme la familia, que no se enferme el cliente y que los productos, digamos, vayan en tiempo y forma y también con una cierta garantía de safety. Es decir, chuta, no lo sobremanipulé, tengo las condiciones efectivas de nuestra distribución para que la gente, mascarilla, visera, etcétera, ¿cierto? Alcohol, medidas, hay millones, alfombras, ¿cierto? Túneles, hay millones de medidas que se empiezan a implementar, pero se empieza también a visibilizar el safety. Teletrabajo, evidentemente. Retail por consumo. El retail por consumo, antes el retail efectivamente es una cosa que nosotros hablamos de que, no sé, era la niña súper linda y sigue siendo súper linda del negocio, ¿cierto? Y a veces los productos de consumo no tanto, son más baratos, etc. Pero hoy día al cerrar los malls, al cerrar los centros de venta, cobra una real importancia el consumo, efectivamente, de las cosas desinfectantes, etcétera, insumos médicos, el consumo de alimentos, el consumo de remedios. Entonces, también ahí hay un cambio de mirada, de decir, wow, ¿cómo hago también para que yo, en tiempo y forma, también tenga un servicio acorde al consumo? Los trabajadores empiezan a ser más vulnerables, efectivamente. Empiezan a ver, el transporte también cambia, la sala, ¿cierto? Hoy día nosotros empezamos a entregar directamente a la sala porque había que abastecer la sala. Entonces ya no podía pasar por una centralización, ¿cierto? Sino que tenía que llegar a la sala. Entonces nosotros empezamos a decir, bueno, cuando nosotros los camiones que teníamos para retail, empezamos a tirarlo a consumo. O sea, empezamos a abastecer supermercados, farmacias y centros de primera necesidad. Entonces, hablamos y seguimos hablando de eso. Ojo, esto no ha terminado. Entonces, el e-commerce empieza a ser mucho más presencial. Efectivamente, el e-commerce, y mis compañeros también hablaron de ello, tiene una importancia y una relevancia que también vamos a mirar. Hay prioridad de adquisición de productos, ¿cierto? Hay insumos y proveedores. Empiezan a visibilizarse los proveedores, ojo. También se visibilizan los proveedores. Muchas veces, y ahí también hay un concepto de equidad. Si a nosotros nos pagan a 30 días, ¿por qué yo le pago al proveedor a 60 o a 120? En mejor caso, a 45. Entonces también hay un concepto de equidad. Empezaron a visibilizarse los proveedores. Y hay que tener ojo también porque ellos nos van a acompañar y nosotros, que somos proveedores, también nos vamos a seguir acompañando al cliente siempre, en la medida que también sea equitativo. Bueno, concepto de equidad, ¿cómo nos hacemos cargo nosotros como APL de la equidad? Básicamente yo voy a nombrar 4, que es, nos hacemos cargo de la educación, de la capacitación, de la diversidad y la prevención. Y a esto me refiero a nuestros colaboradores y equipos de trabajo. En la educación, nosotros invertimos
Nosotros tenemos 80 diplomados para los colaboradores. Hay 45 colaboradores el 45% de los colaboradores de APL tiene cuarto medio. 80 hijos de los colaboradores están en preuniversitario en este minuto. Ahí yo muestro algunos premios que hemos tenido por horas de capacitación, por ejemplo. En capacitación, 1.350 colaboradores capacitados. Tenemos más de 10.700 horas de capacitación. El 47, ya me refiriéndome a la diversidad, el 47% de los trabajadores de APL son mujeres, el 12% de los trabajadores son inmigrantes y el 2% tiene discapacidad. Ahí aparece una foto, nuestra gerente de Safety y Recursos Humanos también, con algunos premios de la H. Nosotros tenemos el 1% de accidentabilidad. Entonces, ¿qué ocurre acá? Cuando usted invierte en educación, genera, hablando de emociones, ¿cierto?, de esperanza. Las personas que se educan, efectivamente, tienen una emoción de esperanza de decir, bueno, yo puedo capacitarme, puedo salir de donde estoy, quiero educarme. Al educarme tengo muchas posibilidades que se me abren, me enfermo menos, tengo más conocimiento, trabajo mejor, etc. Hay un sinmundo. Capacitación. ¿Qué es lo que aumenta? La seguridad, sin duda. Sin duda que aumenta. Mientras usted es más capacitado, es más seguro, ¿cierto? La diversidad. Yo puse miedo. La persona pierde el miedo. Ahí Carlos Chasco, un colaborador de nosotros, él es sordo. La gente erróneamente dice sordomudo, pero él es sordo y trabaja con nosotros hace más de 5 años. Nosotros fuimos la primera operación logística en muchas partes, no voy a decir del mundo, pero en muchas partes donde incorporamos sordos a la operación. Y fue un desafío tremendo y muy importante y que a ellos y a nosotros nos cambió la vida. Y efectivamente, digamos, en el lado de la prevención, nosotros tenemos un compromiso. Cuando usted cuida a una persona y usted es un cliente, indudablemente que su producto lo vamos a cuidar. Porque si cuidamos a las personas como la cuidamos nosotros, efectivamente, digamos, el producto es así. Y nosotros, hoy día yo quise mencionar 4 escenarios de lo que nos hacemos cargo. Como dato, el 70% de las personas con discapacidad no busca trabajo. El 70% de las personas con discapacidad no busca trabajo. Entonces es importante, nosotros hemos visto en las noticias que también en centros de salud hay familias que reclaman que los discapacitados no los atienden, etcétera. ¿Ah? Hay un millón de etcéteras, pero nosotros también nos tenemos que hacer cargo de ellos, ¿no? By the way, son excelentes trabajadores. Innovación y tecnología, cuando yo me refiero acá a innovación y tecnología, nosotros, cuando usted presenta proyectos de innovación y de tecnología, tiene que ser soluciones a largo plazo, que generen valor y que sean asequibles. Si no, son bonitos proyectos, y no hablan por sí solos. Nosotros, por ejemplo, en innovación y tecnología, en el área de safety, nosotros hemos diseñado un proyecto de realidad virtual, la lámina que está a la izquierda, donde los trabajadores se capacitan en el área safety, seguramente en un sitio con una realidad virtual. Entonces evita accidentes, nosotros hacemos accidentes virtuales, hacemos condiciones inseguras, etc. Nosotros somos un centro de distribución con muchos metros cuadrados, con muchas operaciones, con muchos SKU, con muchas personas, y tenemos, bueno, gracias a Dios, el 1% de accidentes. Entonces, hemos invertido ahí en capacitación con realidad virtual. Y la lámina de la derecha, también nosotros nos hacemos cargo del medio ambiente y tenemos proyectos de camiones también para clientes, muy buenos clientes nuestros también, ¿cierto? Eléctricos. Cuando nosotros hablamos de que somos sustentables y sostenibles, en realidad nosotros queremos ser y somos más sostenibles, es decir, satisfacemos las necesidades económicas, sociales, culturales y del medio ambiente.
Cuando usted es sustentable, evidentemente que también lo somos, conserva y preserva el medio ambiente, sin tomar en cuenta las otras necesidades ni culturales ni sociales. Entonces en APL nosotros somos sostenibles. ¿Cuáles son los cambios de comportamientos que nosotros hemos visualizado también en este tiempo? Cambio en prioridad de consumo, cambio en el sentido de urgencia, cambio del escenario de trabajo, cambio en el sentido de protección, cambio de los servicios, cambio de la economía y comportamiento de la pandemia. Digo yo acá el efecto mascarilla, lo menciono porque el efecto mascarilla, cuando comenzó esto, la gente empezó a comprar la mascarilla, ¿cierto? Y a revenderla. De hecho, hay sitios, Amazon o eBay, bloquearon más de 1000 productos para que la gente no especulara con estos productos, valga la redundancia. Entonces, ¿qué ocurre? Que usted compraba una mascarilla por 5.000 pesos que costaba 239 pesos. Entonces la gente empezó a decir, chuta, bueno, ahí también se genera la inventiva. Monarch, por ejemplo, empieza a hacer mascarilla. La gente empieza a hacer mascarilla y hoy día la mascarilla, están liquidando mascarilla. Entonces hay un efecto también de querer desabastecer o especular, ¿cierto? Y acá empieza, algunos cambios de comportamiento, se empieza a afianzar el e-commerce. Algunos datos del e-commerce, solamente este es un dato del CERNAC. El 55% de las personas compra electrónica o computación, 54% vestuario, 54% alimento. ¿Qué dificultades ha tenido la gente en el e-commerce? El 55% hay retraso en la entrega de los productos, hay falta de stock de los productos y hay lentitud en la resolución de conflictos, ¿cierto? Hay factores a resguardar, por ejemplo, entrega de información, stock, safety, etc. Como dato, casi un 90% de las personas que han comprado por internet durante la pandemia admiten haber tenido problemas. Entonces, es importante entender que el e-commerce es maravilloso, que llegó para quedarse, que es una oportunidad, que es una oportunidad de compra, de venta, de logística, de servicio. Pero hay un 90% de las personas que han comprado por internet que tiene problemas. Entonces, hay que hacerse cargo de eso también. Acá esta lámina, yo muestro esta lámina del CERNAC. Ahí no me voy a detener mucho, pero hicieron a 1.381 personas una encuesta y tiene preocupaciones al comprar, se preocupa de las condiciones de higiene, ¿cierto? Hay retardo de la entrega, la empresa no contesta, tiene dificultades en los cambios, hay problemas, ventas sin stock, hay lentitud para dar soluciones, falta de stock en productos que busco. Ojo, nosotros somos una línea de la logística. Y a veces, ¿cierto? El cliente o la persona no se hace cargo de esto y termina siendo los pobres operadores, ¿cierto? Vilipendiados por las personas. Pero este es un dato duro. Acá, ahora, ¿la gente va a seguir comprando? El 55% va a decir sí. Unos dicen depende y otros lisa y llanamente no. Entonces, es importante mirar también los datos de las personas. Bueno, ¿qué pasó durante la crisis también? ¿Cuáles son las oportunidades? Por ejemplo, el modo e-commerce. Este señor en Colombia, ¿cierto?, hizo una disco Zoom, donde caben 500 personas. Al comienzo era gratis, hoy los hombres les cobra $5 y las mujeres, por supuesto, entran gratis. La de la derecha, hay una chica en Colombia que vende productos orgánicos y dice que las ventas se le han triplicado. O sea, pasamos de unas láminas donde la gente no estaba muy contenta, pero hoy día hay gente que lo hace bien, servicios, ¿cierto? Por ejemplo, en Venezuela, un campeón mundial de karate hace clases online, dado que cerraron su academia, por supuesto. O en Argentina, un señor vende pan congelado mediante una aplicación, pide el código postal y te envía por catálogo y te despacha el pan congelado a tu casa. Entonces, es decir, efectivamente hay oportunidades de servicio
de bienes y de consumo, y hay que hacerlo bien. La respuesta económica convencional para una recesión no va a funcionar hasta que las personas puedan volver a trabajar con seguridad. Paul Romer, Premio Nobel de Economía. Sí. Por todos lados nosotros sabemos que esto no va a cambiar en un corto plazo y efectivamente en bienes y servicios nosotros tenemos que estar a la altura. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí hay que hacer algo distinto. La verdad que esta foto muestra que para usted la logística de un auto que tiene 8 cilindros a petróleo tiene 1.200 partes. Un auto eléctrico tiene 20 partes. Y eso ya está. Entonces, hay un cambio en la logística. Obvio, hace rato. Entonces nosotros tenemos que estar un paso más adelante y decir, wow, ya no necesito probablemente un contenedor para traer partes y piezas a un auto, o más de un contenedor, sino que seguramente necesito 20 partes, necesito un par de palets. Bueno, aquí un operador, a mi juicio, una mirada muy personal, yo creo que un operador no es el que hace la operación más rápida y al menor costo, sino que aquel que hace que el producto de su cliente siga teniendo el valor, identificándose con su misión a un precio correcto, con el mejor servicio, en beneficio de todas las personas y el medio ambiente. Bueno, muchas gracias. Con esto terminé mi presentación y